Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Judy, creadora y diseñadora de su canal Authentic Crochet. En esta ocasión les vengo a traer este tutorial, el cual estuve trabajando en estos pasados días, donde hice un top en una sola pieza, la realicé, y pues es algo diferente porque lo hicimos con tiras. Como les dije, está hecho en una sola pieza, es sin costura, lo cual pues nos simplifica mucho el trabajo, ¿verdad? A nosotros los tejedores. De antemano les dejo saber que esto voy a estar dando una breve explicación antes de ir de lleno, ¿verdad? A la ejecución, para que ustedes tengan una visión más clara de cómo es que ¿verdad? De dónde es que yo saqué todo esto, este esquema, este diagrama, ¿verdad? Para realizar este top. Es cerrado, no es en tira atrás, o sea que digamos que es como una composición de una blusa. La única diferencia que se le incluyeron unas tiras. Entonces la parte de la sisa queda al descubierto, ¿verdad? Es sin manga. Y pues entiendo yo que es bastante versátil, ¿verdad? Para la época que se avecina, que es Spring Summer. De más está decir, como siempre les dejo saber, que estoy más que agradecida con todo el apoyo que he estado recibiendo al día de hoy. Me siento bien bendecida en ese sentido, ¿verdad? Porque este proceso de uno realizar videos y demás, pues es nuevo, ¿verdad? En mi caso. Y entonces, pues, ante la exposición pública, pues ciertamente uno busca las mejores formas y maneras de ejecución, ¿verdad? Pues para que la mayor cantidad de público pueda comprender, ¿verdad? Lo que nosotros realizamos. Así que sin más que decir, vamos a lo que vinimos, vamos a la mesa de trabajo y comencemos con este top que espero que sea de ayuda, ¿verdad? Para que ustedes eventualmente puedan ejecutar los suyos propios. Así que los veo ya mismito, no se vayan, quédense ahí. I be so sick of you niggas, y'all contradict me. I be so bold myself, and you come and fuck me. I feel so ordinary, except when you around me. Treat me like corduroy, you wear me out. Arguments, you air me out. Tripping about you. Muy bien, ya estamos aquí en la mesa de trabajo. Como ven, les estoy mostrando la pieza que realicé con esta técnica. Como les dije, quiero explicarles un poco el concepto, pues para que no se sientan perdidos durante el proceso. Esta pieza yo la comencé desde el costado. La cantidad de puntos que realicé básicamente me proporcionan el largo del top o la blusa, ¿verdad? Que vamos a estar realizando. Eso se los digo para que lo tengan en consideración. Entonces, en este caso, esta pieza yo entiendo que corre más o menos entre medium a large. Inclusive una small lo puedo utilizar dependiendo de sus gustos, pero en general es una pieza mediana, de tamaño mediano. Comenzamos desde el costado. Aquí yo proporcioné 31 puntos, o sea, un número impar, sin cadeneta de inicio. O sea, que nos fuimos directamente, como ustedes han visto en otros videos, a los puntos altos, falsos, como yo les digo. Entonces, al que no ha visto ese proceso, lo invito a que vean el video anterior, donde esto también realicé una blusa al estilo Authentic Crochet. Y entonces ahí les muestro cómo es que se inicia como tal. Eventualmente, esa viene siendo nuestra primera vuelta. En la segunda, ustedes saben que yo siempre giro esa cadena inicial para que entonces esas cadenas que me quedan, los bucles anchos, pues más grandes, pues entonces poderlos cubrir hacia adentro del tejido. Lo voy a explicar eventualmente, ¿verdad? Cuando vayamos de lleno a la ejecución, pero para que lo tengan en consideración. Entonces, una vez que hicimos los 31 puntos, vamos a la segunda, realizamos 31 puntos, tal y como, ¿verdad? Punto sobre punto, pero al final de esa segunda vuelta vamos a añadir 2 puntos falsos más. Entonces, que vienen siendo el primer aumento de este lado. Eventualmente hicimos los 2 puntos altos, giramos el tejido, regresamos hacia la parte de abajo, ¿verdad? Volvemos y subimos, y en esa subida es que vamos a realizar 2 aumentos nuevamente. En total son 8 puntos de aumentos para este tamaño. O sea que vamos a hacer 4 aumentos realmente. Entonces, una vez que llegamos, contando desde la primera vuelta hasta el último aumento,
Ahí tenemos 8 hileras. Una vez que entonces lleguemos al largo, ¿verdad? Que nos corresponde de la sisa, para entonces dejar lo que es las tiras, que las tiras se hacen por la parte de atrás. Pues entonces continuamos, ahí nos detenemos y comenzamos a tejer, pero de forma, lo que yo digo, al revés. O sea, que vamos a ir bajando los aumentos. Comenzamos con los aumentos, llegamos al tope, bajamos con los aumentos hasta el centro. Una vez que llegamos al centro, entonces comenzamos, digamos, de nuevo a realizar desde el inicio la puntada, ¿verdad?, de los aumentos para luego nuevamente volver a bajar. Espero que me hayan comprendido ese concepto. En otras palabras, subimos, bajamos y llegamos al costado. Entonces ya luego en el costado lo que vamos a hacer es que entonces empezamos a trabajar las vueltas de la espalda. Para que lo consideren, en total tenemos 14 vueltas en cada lado. 14 aquí y 14 aquí, que uniendo las dos son 28 puntos, o sea, 28 hileras, que esas son las mismas hileras que le vamos a dar a la parte de atrás. 28 hileras. Una vez que llegamos aquí, en el caso de la parte de atrás, a la hilera número 8, es donde se van a hacer las tiras. Estas tiras están compuestas por 45 puntos. Inicialmente se hacen los 45 puntos. Cuando se regresa, yo hago solamente 20. Hago 5 puntos ¿verdad?, para unir las dos tiras. Y luego me voy al otro lado y continúo con el resto de la pieza para entonces volver a hacer lo mismo cuando llegue aquí a esta hilera. A manera de recordatorio, ustedes saben que cuando yo voy a hacer la transición ya sea de unión, ¿verdad?, o de extensión, siempre yo lo hago en puntos altos. Por lo cual, cuando entonces hagamos la transición aquí, ¿ves que son todos puntos altos? En este motivo en específico, aquí yo continué, yo lo hice en motivo V, un punto alto, una cadena, pero el tope lo hice todo en puntos altos. Pero si ustedes desean, lo pueden trabajar todo en puntos altos y también se va a ver muy bonito. Que de hecho me parece que entonces yo voy a hacer, para que sea más simple, voy a hacer el video todo en puntos altos, para que entonces no se sientan tan confundidos y se les haga más fácil el proceso de los aumentos. Otro detalle importante es el hecho de que entonces aquí yo utilicé de referencia un top, ¿verdad?, de estos que se usan veraniego. Miren aquí. Me parece que lo compré en unas tiendas Walmart. Entonces lo que hice fue, este es X large, de hecho. Lo dividí, ¿verdad?, por la justa mitad. Entonces, básicamente es para yo dejarme llevar de su sisa y donde más o menos se me ubican las mangas. Es como referencia. Entonces, y por supuesto, el medio, para saber dónde termina mi medio. Así que entonces, miren aquí, voy a ponerlo de esta forma para que lo puedan apreciar mejor, ¿ves? Que básicamente es para que entonces puedan ver dónde más o menos sería, entonces termina, ¿verdad?, ese aumento, y dónde lleva entonces el medio como tal de ese lado del cuerpo. Ok, entonces sin más que decir, antes de iniciar, por supuesto, les dejo saber que el hilo, pueden utilizar cualquier hilo de grosor número 4, ¿verdad? La aguja, pues acorde con el hilo. En este caso, ustedes saben que aunque a veces diga diferentes tipos, grosor número 4, pero a veces el manufacturero recomienda una aguja en específico. Yo voy a utilizar en este caso la aguja número 5, que es la que me recomienda el hilo. Este hilo es de la casa de Hobby Lobby, de la marca de ellos. Así que sin más que decir, vamos a lo que vinimos para entonces explicarles cómo se realiza este top, que realmente es bastante simple. Lo único que hay que tener presente son los aumentos. Así que manos a la obra, los veo ya mismo. Ok, todo listo, estamos aquí. Vamos a tomar nuestro hilo, hacemos una lazada, entramos nuestra aguja. Siempre yo les dejo, ¿verdad?, una tirita larga para entonces eventualmente coserla correctamente. Iniciamos con 3 cadenas para beneficio, ¿verdad?, de los que no. Voy a subir un poquito aquí la cámara. Espero que la perspectiva del video se vea correcta, así que de hecho me ayudaría mucho si me dejan saber, ¿verdad?, si el video se está viendo correcto, los videos y demás, porque eso pues me ayuda a hacer mejoras, ¿verdad?, en este proceso. Bueno, hicimos 3 cadenas, tomamos lazada y entonces vamos a ir a la primera cadenita, entramos por ahí, tomamos lazada, tenemos 3 bucles, pasamos por el primero, por 2 y por 2. Y ahí tenemos automáticamente 2 puntos altos. Mírenlos aquí. Nuevamente repetimos lo mismo. Por la primera, pasamos por 2 y por 2. Y así nos vamos a ir toda la hilera hasta que tengamos, en este caso, 31 puntos.
Esta primera vuelta es bastante simple, la vamos a tomar así como primera vuelta. ¿Ven? Entonces, eventualmente ustedes saben que cuando yo llego al final, yo giro el tejido como tal. Entonces, ustedes sigan tejiendo hasta tener 31 puntos. Tomo la lazada, paso por la primera cadenita que se forma, traigo la lazada, paso por ahí mismo, paso por 1, por 2 y por 2. Y así nos vamos toda esta primera ronda, donde en general vamos a tener 31 puntos. Así que yo los veo al final de esta vuelta para entonces explicarles lo que sigue. Muy bien, ya he llegado al final de esta línea. Como saben, tengo 31 puntos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es entonces que vamos a irnos por la parte, ¿verdad? Movernos hacia la parte donde estas cadenetas se ven muy pronunciadas. Entonces, me voy con punto deslizado para moverme hacia ese punto alto primero. Y estoy ahí. Y entonces aquí ya estoy, ¿verdad? De la manera en que voy a trabajar. Voy a volver a subir esto un poquito más. Hago 2 cadenas de subida y hago mi primer punto alto ahí. Y voy a hacer punto sobre punto. Entonces, voy a tratar aquí, siempre les recomiendo que traten de hacer ese punto alto tomando, ¿verdad?, todo el poste. Para que no se dañe mucho. Y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta llegar al final, que les voy entonces a explicar, que es cuando vamos a comenzar ya a partir de esta segunda vuelta, comenzamos a realizar los aumentos. Así que yo los veo cuando lleguemos aquí al final. Perfecto, ya hemos llegado a la segunda vuelta, son 31 puntos, como les dije anteriormente. De más está decir que si usted decide trabajar otra cantidad de puntos, pues nada, serían los puntos que usted haya puesto para el largo de su top. Yo decidí hacerlo según, ¿verdad?, el experimento que hice, ¿verdad?, con la anterior. Entonces, una vez que llegamos al final de esta segunda vuelta, vamos aquí a comenzar a hacer los aumentos. Para ello, vamos a hacer 2 puntos altos libres, ¿verdad?, al aire, que entonces serían falsos, que los vamos a añadir. Entré en el mismo punto final, tomo la lazada, paso por ahí, paso por la primera, paso por 2 y por 2. Nuevamente, repito lo mismo, por la primera cadena, yo estoy aquí añadiendo y se va a ver de esta forma. ¿Ven? Que ya va entonces rompiendo para iniciar la sisa. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Subimos con 2 cadenas. Estas 2 cadenitas saben que no cuentan, pero sí las vamos a utilizar cuando regresemos para hacer la extensión, ¿verdad? Continuar con los aumentos. Ahí mismo voy a hacer un punto alto. Como tenía 31 puntos, ahora voy a tener 33 puntos. Como les dije, vamos a trabajarlos todo en puntos altos para que ustedes sencillamente comprendan la mecánica en el proceso de los aumentos, ¿verdad? Y no sientan confusión, sino que eventualmente cuando ustedes dominen cuál es la mecánica, pues sencillamente ustedes aplican, ¿verdad?, la puntada, el motivo que ustedes consideren. Yo básicamente lo que pretendo es mostrarles la mecánica, ¿verdad?, en la ejecución de cuál sería, digamos, el motor, ¿verdad?, para que ustedes puedan hacer lo que fuera. Entonces ya luego ustedes pues le cambian el motivo o lo que fuese, ¿verdad?, del proceso. Pero tiene el propósito básicamente de crearles en ustedes, ¿verdad?, un esquema básico para que eventualmente puedan hacer sus propias pesas. Aquí voy a regresarme con los mismos, en este caso ya son aumentos, pues serían 33 puntos. Llego al final. Cuando llego al final hago mis 2 puntos cadenas de inicio, a un punto ahí mismo que no, ¿verdad?, que no cuenta, y vuelvo y subo para entonces eventualmente hacer otro aumento. Así que yo los veo cuando regresemos, terminemos esta vuelta y ya vayamos de subida para entonces volver a repetir el aumento. Muy bien, ya llegué al final, ¿verdad? Bajé con los 33 puntos y volví a subir y entonces ya estoy acá arriba, que es la parte de la sisa. Entonces vamos a hacer nuevamente otro aumento. Y se acuerdan que les dije que las cadenitas, pues entonces nos iban a servir para entonces realizar el primer aumento falso, ¿verdad? Aquí, paso por ahí, paso por la cadenita.
Y aquí tengo mi otro aumento. Miren cómo se ve. Voy a ponerlo así. ¿Ves que ya va cortando? ¿Qué toca ahora? Subo con 2 cadenas y vuelvo y subo. Y hago un punto alto, perdón, ahí. Y me regreso ahora. Tengo 35 puntos sobre la base porque acabamos de realizar 2 aumentos. Y nos vamos toda la vuelta, lo mismo. Nos vamos toda la vuelta. Llegamos al final, subimos con 2 cadenas, hacemos un punto alto ahí mismo y regresamos de nuevo para volver a hacer el otro aumento. Entonces ya llevamos 4 puntos de aumento, nos faltarían 2 más. Así que yo los veo cuando regresemos de nuevo para realizar el aumento. Perfecto, ya hemos llegado nuevamente para realizar el aumento. Estamos justamente 2, 3, 4, 5 en la vuelta número 6. Nuevamente tomamos la lazada donde están las 2 cadenitas, realizamos el primer aumento de punto alto. Nuevamente en la cadenita de abajo tomamos la lazada, pasamos por 1, por 2 y por 2 y tenemos ya los 2 aumentos. 2 cadenas, giramos, ahí mismo hacemos un punto alto y continuamos a lo largo de toda esta vuelta realizando un punto sobre punto que en esta ocasión deben de tener 37, si no me equivoco. Okay, 31, 33, 35, correcto. Así que nos vamos toda esta vueltita hasta que regresemos, volvemos y subimos, giramos, subimos y se realiza el último aumento. Así que yo los veo cuando hayamos terminado esta vuelta, volvemos y subimos hasta el aumento. Ok, ya he realizado la vuelta de bajada, regresé de nuevo, subí. Ahora vamos a hacer el último aumento. Estamos justamente 2, 4, 6, 8 en la vuelta número 8. Igual que anteriormente, vamos a realizar 2 puntos falsos más, que esto nos daría un total de 39 puntos. Y esta viene siendo, ¿verdad?, el área donde yo voy a colocar mi tira. Y entonces yo lo que hago es que le coloco aquí marcador para yo tenerlo de referencia, ¿verdad? Cuando entonces ya vaya por la parte de la espalda, pues evitar equivocaciones. En esta última línea tenemos la línea 8. Ahora vamos a realizar los 39 puntos y cuando regresemos ya entonces vamos a comenzar. Voy a mostrarles aquí. Estamos aquí. Cuando regresemos entonces ya comenzamos con las disminuciones para entonces llegar hasta el centro donde vamos a comenzar de nuevo, ¿verdad? Como si fuese desde el principio para entonces hacer esta partición de la blusa. Así que mientras regresamos, subimos con 2 cadenas nuevamente y vamos a hacer los 39 puntos que se supone que usted tenga. O sea que en la vuelta número 9 tenemos que tener 39 puntos. Bajamos y entonces alrededor de 6 puntos antes de terminar, ¿verdad? La parte de llegar a la parte de la sisa, les explico lo que vamos a hacer. Ok, ya me he regresado, bajé, ¿verdad? Con los 39 puntos. Ahora entonces me regreso, estamos ahora justamente en la línea 2, 4, 6, 8, en la línea número 10. Y es en la línea número 10 donde vamos entonces a comenzar a hacer las disminuciones, porque entonces ahora vamos a bajar. Entonces me detuve justamente cuando me quedaban 5 puntos para terminar esta vuelta. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer 2 disminuciones y un punto alto en la siguiente. Tomamos lazada y vamos a hacer la primera disminución, donde tomamos lazada de nuevo, pasamos por una, lo mismo, y ahora lo cerramos todos juntitos. Esa es mi primera disminución. Vuelvo de nuevo, tomo lazada, paso, hago mi primer punto, lo dejo sin terminar, voy al siguiente punto, y ahora lo cierro, y hago un punto alto al final. Entonces miren cómo se va viendo. Vamos a ponerlo así. Aquí lo hicimos por el frente, pero ya yo sé que esta es mi línea 8. En estos 2 puntos, para que lo sepan, son donde nosotros vamos a tomar las tiras cuando vayamos por la parte de atrás. Así que entonces nos toca ahora sencillamente repetir
Subimos con 2 cadenas y es punto sobre punto. Continuamos. Ok, ya voy de regreso para el área, ¿verdad? Lo que es el pecho de la sisa. Viramos, tenemos 37 puntos y me detuve justamente cuando me queden 5 puntos, ¿verdad? En la parte de arriba. Ahora nuevamente vamos a repetir lo mismo en disminuciones. Y ya saben que estamos haciendo 2 disminuciones, porque fueron en cada línea, fueron 2 aumentos, ¿verdad? Pues es lo mismo que tenemos que hacer ahora, 2 disminuciones en esa vuelta. ¿Okay? Entonces giramos, hacemos las 2 cadenas y giramos el tejido. Ven que más o menos se ve aquí la formita. Vamos a ponerlo así para que tengan una idea. Miren. Entonces, nuevamente, ahora vamos. Punto sobre punto. En esta vuelta. Y ya luego cuando lleguen al final, nuevamente 2 cadenas, un punto alto en ese mismo lugar, subimos. Y entonces yo los veo al final, ¿verdad? De la siguiente vuelta. Muy bien. Ya realicé esta vuelta. Estamos ahora en la vuelta número 14. O sea que luego de haber hecho las disminuciones, bajamos, volvemos a subir. Entonces estamos en la vuelta 14 ahora. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer 2 disminuciones. Y como siempre les digo, 5 puntos antes de finalizar. Repetimos. Tenemos 1, 2 y ese punto final. Así nos vemos ahora. Claro está. Así estamos ubicados. Entonces, si ustedes cuentan la cantidad de puntos, ahora deben de tener 33 puntos. Lo que sigue ahora, en total ya son las 14 vueltas. Yo nuevamente voy a poner aquí en el medio para saber que esta es mi última vuelta de este lado. Terminé mis 14 vueltas de un lado. Vamos con la siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es que subimos con 2 cadenas. Ya estamos en el centro. Giramos. Hacemos un punto ahí. Y vamos a hacer esos 33 puntos que nos quedaron. Punto sobre punto. En esta vuelta. Digamos que ya este es el medio. Y entonces yo los voy a ver cuando hayan hecho esa vuelta y de regreso aquí. Ok. Ya bajé, ¿verdad? Luego de haber hecho esa última línea 14. Aquí entonces se ha trabajado en los 33 puntos. Subimos. Ahora nos toca. Porque acuérdense que ahora vamos de subida. Y este viene siendo en general el centro, ¿verdad? De la blusa. Espero que no haberme explicado bien ahí. Entonces comenzamos aquí. Como vamos al revés, vamos a comenzar con los aumentos. Y tenemos que hacer 2 aumentos. Ahora tenemos 35 puntos. Tenemos el primer aumento ahí. Y el segundo. Subimos con 2 cadenas. Giramos el tejido. Y ahora nos toca hacer punto sobre punto. En otras palabras, lo que estamos haciendo ahora mismo es que nosotros vamos al revés, ¿verdad? O sea, comenzamos a subir, discúlpenme. Acuérdense que esto también es un proceso de memorización, ¿verdad? Con los patrones. Entonces lo que vamos a hacer es punto sobre punto. Teníamos 33, ahora vamos a tener 35 puntos. Como siempre, bajamos y volvemos a subir. Y en esa subida, nuevamente vamos a hacer otro aumento. Así que yo los veo en la subida. Ok, ya llegué a la parte de arriba. Un detalle, ya ustedes pueden ver, ¿verdad? Para que no se pierdan que en general aquí siempre es en plano. Entonces donde varía, por supuesto, es en la parte del tope. Entonces nuevamente aquí tenemos que volver a hacer aumentos, 2 aumentos. Entonces para que tengan de referencia, estamos justamente en la 1, 2, 3, 4, en la quinta hilera ya de la segunda parte, ¿verdad? Del cuerpo. Entonces aquí, en los 2 puntitos como siempre, realizamos esa extensión de 2 puntos que corresponden al aumento de esta vuelta. Subimos con 2 cadenas, giramos el tejido, hacemos un punto ahí mismo porque esos 2 puntitos no nos cuentan.
Esas 2 cadenas no nos cuentan, ¿verdad? Y continuamos haciendo un punto sobre punto. Ahora se supone que tengamos 37 puntos. De hecho, si pueden notarlo, hay una leve variación porque nosotros comenzamos, cuando llegamos al centro, ya comenzamos con ese aumento, ¿verdad? La línea base no la van a tener, sino que comenzamos esa vuelta desde los 33 puntos. En este caso, ustedes saben que comenzamos con 31 puntos base. El primer aumento pues corresponde a tener 33, ¿verdad? Porque son un aumento de 2 puntos. Y nada, van a continuar esta vuelta, bajamos, subimos de nuevo y yo los veo en la subida. Ok, ya nuevamente bajamos, subimos. Estamos ahora aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la vuelta número 6, donde nuevamente vamos a hacer el último aumento. Acuérdense que son, aquí tenemos 37. Serían entonces ahora, con esta aumento, llegamos a los 39 nuevamente. Lo mismo. 2 cadenas. Entonces miren esto. Quería mostrarles, ¿ves? ¿Cómo se ven? La bajada de aquí, ustedes se van a percatar que es diferente, ¿verdad? Porque vamos de bajada, no vamos en aumentos. Pero realmente a mí no me molestó la forma en que se ve. Sinceramente no, para nada. Entonces ahora, lo que corresponde es hacer esos 39 puntos. Y digamos que ya llegamos aquí, ¿verdad? Donde nuevamente yo le voy a colocar. Tengo muchos marcadores por ahí. Pero bueno, no sé dónde está nada mismo. Aquí, porque aquí viene siendo donde en esta línea, donde eventualmente, cuando ya vaya por la parte de atrás, como les dije, vamos a unir con para hacer las tiras. Entonces subí con 2 cadenas y ahí mismo hago un punto. Y en estas 2, como ven, es que nosotros vamos a ir, eventualmente, que lo van a ver, a unir nuestras tiras. Y ahora hacemos los 39 puntos. Entonces ya a partir de aquí, lo que es de esta es volver a comenzar la bajada de la sisa. Es como una montañita rusa, ¿verdad? Subimos, llegamos al tope, bajamos y eventualmente volvemos a subir y bajamos para llegar al otro lado del costado, ¿verdad? De la sisa. Así que yo los veo para entonces explicarles qué es lo que sigue. Ya saben, vamos, bajamos, llegamos al final, subimos 2 cadenas, un punto en ese mismo punto y volvemos a subir, porque entonces eventualmente ya lo que nos toca es comenzar a hacer las disminuciones de la otra parte. Ok, ya entonces hice los 39 puntos, ahora voy de subida. Esta es la vuelta número 2, 4, 6, la vuelta número 8, ¿verdad? El espejo, ¿verdad? Entonces me paré, me detuve justamente cuando me quedan 5 puntos, porque aquí ya, como les dije, estas 2 sesiones que están aquí, donde se hicieron los aumentos para tener 39 puntos, después la hilera de la corrida de 39 puntos, estos 2 son los que se van a tomar para unir las tiras, ¿verdad? Cuando las hagamos. Entonces aquí pues ya comenzamos, voy a subir un poquito más esto aquí, comenzamos a hacer las disminuciones, o sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en la 9 comenzamos a hacer esas disminuciones, que serían 2. Hacemos la otra. Y un punto alto al final. Y entonces subimos con 2 cadenas. Viramos el tejido de nuevo. Hacemos un punto sobre cada punto ahora. Entonces ya luego llegamos al final, volvemos, giramos el tejido. Seguimos tejiendo punto sobre punto. Llegamos al final, giramos el tejido, subimos y nuevamente cuando nos falten 5 puntos hacemos las otras 2 disminuciones. Así que yo los veo cuando vayamos a hacer esas disminuciones. Ok, ya estoy de regreso a los últimos, ¿verdad? Antes de los 5 puntos finales. Ahí nuevamente voy a realizar otra disminución. Realizamos otra disminución. Acuérdense que ya estamos, ya hacemos un punto final alto. Lo voy a colocar así. Ya vamos, ¿verdad? La otra parte de lo que ya estamos de bajada para la otra sección del costado, pero así es que se va viendo. Entonces ahora punto sobre punto. Punto sobre punto. Y regresamos para eventualmente hacer
nuestra última disminución. Así vamos, así que yo los veo, terminan esa vueltita, vuelven y suben y los vemos aquí hacer la última disminución. Ya llegamos a la parte de arriba, hicimos esa vueltita. Ahora vamos entonces a hacer nuevamente las otras disminuciones, 2 disminuciones más. Y el punto alto al final. Ok, vamos aquí. Ok, quería explicarles algo. Tenemos entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya básicamente lo que nos queda son 2 vueltas, ¿verdad? Para terminar realmente la parte del frente de la blusa. Hasta aquí, con las disminuciones, nosotros tenemos 33 puntos. Entonces, para que la última vuelta nos dé 31, aquí lo que vamos a hacer en la vuelta número 13, ¿verdad? Para entonces tener los 31 puntos con los que comenzamos. Subo con aquí, con 2 cadenas, hago mi primer punto, donde se hizo la disminución. Hago otro punto, hago otro punto más. Y aquí, como ya me alejé de las disminuciones, voy a hacer una disminución más. Una, y voy a hacer la siguiente. Y ahí automáticamente, cuando ya termine esta vuelta, yo voy a tener los 31 puntos. O sea que entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta es mi vuelta 13. Y entonces eventualmente hago la última, que vienen siendo 31 puntos, que sería mi vuelta 14 y quedaría igual que en el otro side. So, ahora seguimos trabajando punto sobre punto y espero que me hayan entendido. Lo voy a recapitular. Voy a ponerlo así para que se vean, puedan comprenderlo mejor. Nosotros subimos, hicimos 2 disminuciones. Después volvemos a subir y en esta vuelta repetimos. O sea que no trabajamos punto sobre punto, sino que hicimos disminuciones en la vuelta anterior, en la que le sigue nuevamente hicimos 2 disminuciones para que entonces en la última vuelta nos queden los 31 puntos base que fueron con los que comenzamos el top. Ok, ya he realizado la última vuelta que corresponde a los 39 puntos. Acuérdense que en la penúltima vuelta, cuando vuelvan a subir, antepenúltima, después de haber hecho esa disminución, en esa vuelta que se inicia, tienen que volver a hacer otra disminución para que en la última vuelta final les quede los 31 puntos. Y como ven, esta ya es la parte del frente. Voy a ponerlo por aquí. Así es como se ve. Es bastante simple. Lo único es que tienen que prestar atención a los aumentos y las disminuciones del proceso. Entonces, ahora que toca, como les dije, esta es una pieza, ¿verdad? Un top tejido en una sola pieza. Lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a hacer la parte de atrás. Y la parte de atrás es en plano. No hay que hacer, ¿verdad?, el proceso de las disminuciones. Esto, como... Ahí. No hay que hacer el proceso de las disminuciones como en la parte del frente. Entonces, digamos que estamos aquí, en el costado, y vamos a comenzar a hacer, es como hacer un panel. Y vamos a tener 31 puntos de ida y de vuelta, teniendo presente que cuando lleguen a la hilera, porque vamos a comenzar desde 1, 2, 3, 4, a la hilera número 8, ahí se van a detener, que es donde vamos a hacer las tiras, para que queden, ¿verdad?, en el mismo proceso del tejido, y luego continúan hasta el otro lado, donde se vuelven y se hacen las tiras, y ya luego se hace la parte final del tejido y se une. Para eso, les confieso, miren qué es lo que me está quedando ya. Entonces he llegado a este término que no sé si voy a seguir con este mismo hilo o tendré que utilizar entonces otras tonalidades, porque no me queda, ¿verdad?, para seguir entonces el tejido. Pero voy a hacer una pausa, me regreso rapidito para entonces buscar otro hilo y ver cómo entonces podemos seguir en la parte final, para que entonces vean lo de las tiras y demás. Ya estamos prácticamente terminando. Ok, desafortunadamente no conseguí, ¿verdad? Ya no me queda más material con este mismo, de esta misma marca. Entonces voy a estar utilizando esta, que es de la casa de Hobby Lobby, que tenía una madeja por ahí, de Jan Bean. Entonces, vamos a ver por aquí qué nos dice. Para tejer con aguja 5. Y es de grosor número 4 también. Sin embargo, yo lo veo como de 3, pero nada. Lo que voy a hacer es que en esta última aquí cadena, yo lo voy a unir ahí.
y voy a empezar a subir aquí con 1, 2. Voy entonces a dejarle del verde porque ya no me va a dar para llegar. Ya yo sé que no me, miren que, o sea, realmente no me va a dar para cubrir toda la pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos entonces vamos a imaginarnos que vamos a comenzar y vamos a hacer 33 puntos. 31, perdón. Entonces 31, aquí yo nuevamente me voy a ir a buscar a mis amigos por acá y yo lo voy a poner aquí para yo saber que esta es básicamente mi última hilera del frente. Cosa de que entonces cuando comience, ¿verdad? Llegue a la hilera número 8, saber exactamente cuál es. Aquí me uní. Vamos para acá. ¿Y qué van a hacer? Nada. Van a empezar a tejer. Ok, estoy un poquito aquí enredada. Me los traigo para adentro. Así. 31 puntos. Y van a hacer 8 hileras. Eso es todo lo que tienen que hacer para la parte de atrás. En este caso, a lo que llegamos a la primera. A la primera área para hacer la tira. Entonces vamos a tejer 31 puntos, punto sobre punto. Ya estamos en la parte de atrás. Digamos que esta es la primera vuelta. Y voy a seguir así hasta llegar a la número 8, donde se detienen ahí. Y entonces ya les muestro cómo entonces vamos a hacer la parte de la tira, que es bastante simple, no es nada de otro mundo, pero sí, esto es para que lo tengan en consideración y sepan realmente, como yo les digo, la mecánica. A mí lo que me interesa es poder mostrarles a ustedes, ¿verdad? A los apasionados del tejido, cómo es la mecánica. Y eventualmente pues ustedes utilizan sus propios, ¿verdad? Creaciones, motivos, ¿verdad? Puntadas para entonces realizar sus piezas. Así que yo los voy a ver, ustedes van a seguir tejiendo. Empecé desde la parte de la sisa hasta tener 8 hileras en total. Muy bien, ya he tejido las 8 vueltas. Esto, como ven, ya ven el hilo que tuve que utilizar. Ya veremos cómo se verá, pero no se ve tan mal. Anyway, ahora lo que corresponde es hacer las tiras, ¿verdad? Para ello, sencillamente voy a hacer una hilera, ¿verdad? De cadenas. En este caso voy a hacer 50 o 45 también. So, usted va a hacer 45 cadenas. Esa fue la que yo hice para la color vino roja. So, hagan 45 cadenas o 50, porque lo que pasa es que eso es el trecho, ¿verdad? Que hay desde la parte del frente hacia atrás. So, usted se tiene que asegurar de que esto le quede, ¿verdad? Esto no le quede ajustada. So, vamos entonces a hacer 45 cadenas o 50, las que ustedes entiendan según la medida de ustedes. Que es como la tira del brasier, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Ok, yo realicé 50. Entonces lo que vamos a hacer es, procuremos que esté derechita. Y nos vamos a ir, se aseguran de que sea al lado, ¿verdad? Que corresponda. Y nos vamos a ir, ¿se acuerdan donde yo les dije que pusieron el aviso de su vuelta número 8? Pues, donde se agarra el punto, voy a tratar aquí de que puedan ver mejor. Este es el punto alto y este es el otro. Pues entonces, donde termina el punto, ¿verdad? En la cadena, ahí yo voy a hacer un punto bajo. Después me voy a deslizar. Puedo hacer un punto bajo también, no hay problema. Me voy al medio, ¿verdad? Donde está la cadena. Quedan así. Y me voy al inicio de la cadena de nuevo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Espero que lo hayan entendido, miren. Hice las 50 cadenas. Me agarré de un punto bajo. ¿Se acuerdan donde estaban los dos? Que es el aumento y después la cosida. Pues entonces hice un punto bajo. Nuevamente hice otro. En total tengo 4 puntos. O sea, digamos que en cada punto alto yo hice 4 puntos. ¿Por qué me voy moviendo para acá? Porque yo no voy a regresar. Si usted fuese a regresar, ¿verdad? Pues nada, sería entonces el punto bajo, inicia de nuevo la cadena, llega al otro lado y vira. Si va a hacer más cadenas, ¿verdad? Más tiras. Pero yo solamente voy a hacer 2 tiras. Entonces ahora, yo dije que tenía unos 50. En este caso yo hice 50. Dependiendo de la que usted tiene, usted la va a dividir entre 2, ¿verdad? Entonces, como tengo 50, pues yo voy a hacer aquí 20 cadenas primero.
20 cadenas. Entonces, aquí en la base, yo voy a contar 20 cadenas. Okay. En la número 21, yo voy a poner el tejido así. En la número 21, yo voy a ir a hacer un punto bajo. Perdón. Tómenlo de frente. Ok, aquí voy a hacer un punto bajo. En total, voy a realizar, déjenme agarrar esto mejor aquí. Según vean la cadena, ok, estoy así. Ok, ahora estoy aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un punto bajo. Tenemos 1, 2, vamos a hacer 10 en total. Y queda así, miren. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer 20 cadenetas. Ok. Ya estoy entonces en el otro lado. Y aquí lo que vamos a hacer es que tomamos la sala como si fuéramos a hacer, ¿verdad? Un punto alto que lo vamos a hacer. Donde entonces está esa cadena, ¿verdad? De donde salió la cadena inicial. Voy a hacer un punto alto directamente. Esto se puede hacer de diferentes formas. Que vendría siendo el primer punto alto de las hileras que entonces ahora voy a trabajar. Esto que serían para entonces llegar hasta el otro lado, ¿verdad? Soy aquí, sencillamente continúo tejiendo punto sobre punto hasta entonces llegar a donde está. Sí, miren. Voy a continuar tejiendo las hileras hasta llegar a la hilera que corresponde la otra línea de, ¿verdad? En este caso, miren cómo se ve. Y por el frente. Hasta entonces llegar al otro lado donde se van a hacer la otra tira de la misma manera. Así que yo lo veo cuando lleguemos allá. Esto como referencia, una vez que hagan la primera tira, yo conté en total 13 líneas hasta llegar a la segunda tira, para que lo tengan en consideración, ¿ok? Eso son 13 líneas después hasta llegar a la siguiente tira. Muy bien, finalmente llegamos al punto donde tenemos que volver aquí a hacer el otro espacio de las tiras. Aquí ya yo realicé mis 50 cadenetas. De aquí. Y entonces hacemos lo propio, igual que, ¿verdad? Que hicimos anteriormente. Nos vamos aquí al frente. Aquí, para localizar dónde están, ¿verdad? Esos dos, digamos el área, ¿verdad? Ubicar el área. Y ya saben, hacemos un punto bajo. Hacemos otro punto más. En total eran 4. Aquí hacemos otro. Y nos vamos a la cadeneta de arriba, la primera. Y aquí están. Ahora que nos tocan, tenemos que entonces girar. Y para ello, hacemos primero 20 cadenas. Y entonces, ya aquí, gracias a Dios, conseguí un poquito más del mismo hilo porque esta también se me estaba acabando. ¿Ok? Entonces, estamos aquí. Vamos a contar aquí en la base las 20 cadenas
Y en la número 21 comenzamos a hacer el punto bajo, que en total saben que tienen que hacer 10. Ya hice los 10 puntos bajos. Ahora hago 20 cadenas más. Y con un punto alto, ya prácticamente me quedo sin hilo. Vamos aquí. Nos aseguramos que esté, ¿verdad? Más o menos ahí derecha, como hemos lazada. Y aquí mismo. Okay. Tenemos aquí, ya hemos hecho los. Nos aseguramos que eso esté derechito ahí. Y aquí. Ok. Sí, yo voy a tener que romperla de nuevo porque esto la tomé virada. Mientras tanto, para que sepan, luego de las 20 cadenetas vamos a hacer un punto alto y lo tomamos aquí directamente. O sea, hacemos las 20 y nos vamos aquí. Ok. Luego de las 20 cadenas hacen el punto alto y ya luego lo que continúan es haciendo punto sobre punto y terminando las vueltas, ¿verdad? ¿Qué les falta? Me parece que aquí con esta ya yo tengo 22, pues me faltarían 7 más para entonces hacer el proceso de cerrar. ¿Por qué 7? Porque eran 14 líneas, ¿verdad? De frente, 14 y 14, son 28 en total y eso es la misma cantidad de vueltas que hay que tener para la parte de atrás. Así que miren cómo va quedando, ¿ves? Aquí las tira. Aquí, ya lo que me queda de es eso. Se ve muy bonito, no se ve tan mal el color. So, anyway, todo sea para que ustedes vean cómo finaliza todo esto. Continuamos, sigan haciendo 31 puntos si están trabajando del mismo patrón que yo, o la cantidad de puntos que tengan, hasta tener la totalidad de 28 hileras en la parte de atrás. Un detalle, bien importante, y es que solamente en la parte de atrás trabajen 27 hileras. La última hilera es la que vamos a utilizar para cerrar esto con la parte del frente, por el lado del costado. So, vamos a trabajar 27 hileras, discúlpenme, ¿verdad? Entonces, ya luego pues hacemos el 7 con la hilera 28 y lo unimos a la otra parte del costado, que es la parte del frente. Bueno, finalmente hemos llegado a la hilera número 27 de la parte de atrás. Aquí lo que vamos a hacer es, yo me voy a ubicar como si yo estuviese al revés del tejido. Entonces me dejo llevar, básicamente ustedes ven cómo está la cadena, pues entonces esta es mi parte de atrás. ¿Qué yo voy a hacer aquí? Se supone que yo tenga 31 puntos aquí, que fue con la cadena de inicio, igualmente en el otro lado. Como les dije, una sola pieza. Pueden cambiar de aguja si quieren hacer el 7 más. Entonces yo lo que voy a hacer es que, como siempre, subo con 2 y ahí mismo hago un punto alto. Voy aquí. Voy a repetir aquí, vamos a colocar para movernos. Ahí. Nuevamente. Subí 2 cadenas. Y aquí, así. Ya estamos cerrando la blusa o el top. 2 cadenas, ahí mismo hago un punto alto. Aquí. Y entonces lo que voy a hacer es que en el lado opuesto, ¿verdad? De la blusa, busco esa cadena ahí y yo voy a hacer un punto deslizado. Es todo lo que voy a hacer ahí. Y va a quedar así, miren. Voy a traerme este hilo para acá. Nuevamente tomo la lazada ahí. Y vengo y hago el segundo punto alto. Y nuevamente deslizo en el lado posterior. Y así es que yo me voy a ir toda esta última vuelta final cerrando. Punto alto y deslizo en el lado opuesto. Aquí para que me vea mejor. Espero que se esté viendo. Ok. Tomo la lazada. Un punto alto.
y lo voy a cerrar aquí con un punto deslizado en el lado opuesto. Miren aquí, así es que se ve de la cadena. Repito, y tienen que tener la misma cantidad, que eran 31. Si lo hicieron, ¿verdad? Con la cantidad de puntos que yo lo hice. Ok, y deslizo. Aquí tomo la lazada, paso por una, inclusive ustedes pueden hacer esto y lo cierran para que lo sepan. ¿Ves? Paso por dos y cuando vaya a cerrar ya lo tomo desde acá. Y no tienen que hacer el punto, ¿verdad? Lo que hacen es que hacen ese punto deslizado, pero ya tomando las dos cadenas. Miren aquí, para que vean cómo se ve. Se ve casi igual. Miren. Y nada, van a continuar esto así hasta el cierre. Después, si quieren, darle un bordecito. Esto al final, pues ustedes ¿verdad? Se lo hacen. Pero esto básicamente sería la mecánica para hacer esta blusa o top, ¿verdad? De la forma ustedes le pueden cambiar la puntada, como les dije. Decidí hacerlo en punto alto todo para que el contaje de los aumentos y demás pues fuera bastante simple y no abrumarlos tanto, ¿verdad? Sino que vieran la mecánica para subir, ¿verdad? Para hacer la parte de las tirillas y demás. ¿Verdad? Cómo van los aumentos o cómo se debe de aumentar. Que ya en la parte final pues así voy a hacer una recapitulación para beneficio de todos. Así que yo los veo cuando lleguen al final. Ok, ya estoy llegando al final de esa última hilera. Y esto es bien simple. Como les dije, paso por dos. Y ese cierre me quedan exactamente el bucle de finalizar. Tomo la lazada para hacer mi última punto alto. En punto deslizado. Aquí me queda un poquito. Entonces eso para atrás porque solamente cogí. Ok. Y me paso por los dos. Entonces, realmente ya hemos terminado. Esta es la parte de atrás, por supuesto. Aquí, si ustedes quieren, yo lo voy a cortar por lo presente para poder explicar. Aquí. Déjame hacerle una cadenita aquí. Sí, ya la tiene. Ok. Entonces, vamos a poner todos estos amigos para allá. Y miren. Ya ustedes saben, voy a quitarles aquí. Voy a quitar este también. Okay. Y así es como se ve por detrás. Sus manguitas. Aquí ven, básicamente el hilo fue que yo hice doble línea cuando estaba haciendo los puntos altos. Pero entonces usted puede darle una puntadita si usted quiere y no quiere que se vea, por ejemplo, este waving que se ve aquí del tejido, miren. Pues le da una puntadita toda vuelta redonda. Y entonces igual en la parte de abajo. Yo digo que esta quedó así como medio fashion. Yo voy entonces a ir a la parte final y les muestro ¿verdad? Cómo se luce. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este video. Así luce la pieza. Miren qué bonita. Por la parte de atrás. Ya se acuerdan que tuve que utilizar otro hilo. Pero en general, miren la parte de la sisa. Las tiritas. Estoy mirando allá, pero es para ver la doble cámara. Dónde está la unión. Y se ve realmente muy, muy bonita. Yo tengo doble camisa, pero entonces esta, contrario a la otra, pues me quedó un poquito más, digamos, quedó más abajo la caída del escote, porque utilicé más cadenas en las tiras, más cadenitas. So, miren, realmente vale la pena. Pueden decir que es una pieza sin costura, ¿verdad? Y por supuesto, valga la redundancia, una sola pieza. O sea, este es un top en una sola pieza. Y me pongo para aquí para que vean lo de las tiras, el escote, ¿verdad? Para la sisa y la parte de atrás. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas referente al video y demás, o algunas dudas que les puedan haber surgido, me lo dejan en el cajón de descripción del video, que yo realmente los contesto.
Espero que les haya gustado. No me quiero despedir sin antes dejar saber que decidí hacer este video para complacer a la suscriptora Milagros Patino. I think so. So, Milagro, aquí está su video. Espero que lo disfruten y que se tejan muchos tops o muchas blusas de esta manera, o al menos que, ¿verdad?, que vea la mecánica, que haya visto la mecánica de lo fácil que puede hacer, ¿verdad?, realizar este tipo de pieza en una sola, ¿verdad?, en una sola pieza, valga la redundancia, o sea, sin costura. Será hasta la próxima. Dios los cuida. Ha sido un video bastante largo, pero siempre agradecida. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, los leo a toditos y les contesto en la medida en que se me hace posible. Miles de gracias, bendiciones, será hasta la próxima y no olviden suscribirse. Bye bye, chao.